Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo directo de Mindalia Televisión. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar del mundo desde el cual nos estés mirando y vayas a consumir toda la información que tenemos para ofrecerte en este nuevo directo de Mindalia. En este caso, nuestra invitada es María de la Paz Tenorio, que nos viene a hablar acerca de la espiritualidad lírica, un tema que me parece muy interesante porque no es tan conocido, así que te invito a que te quedes del otro lado para escuchar toda la información que tiene María para ofrecernos en el día de hoy. Antes de adentrarnos en esta temática, te quiero contar que ella es doctora y licenciada en filosofía, profesora y diplomada en educación primaria, pero también es autora de artículos sobre filosofía, historia y música en revistas especializadas, pero también del libro La espiritualidad lírica de Cayetano Arroyo, un libro muy lindo que en un rato te vamos a ir adelantando cositas con María, pero por ahora te quiero recordar como siempre que estamos en multiplataforma, es decir, que estamos saliendo no solo en YouTube, sino también en Facebook, Beca, Vimeo, en Twitch, en todas las plataformas al mismo tiempo. Y también estamos en Mindalia Radio Voz, ingresando a www.mindaliaradio.com. Así que ahora sí, primero te quiero agradecer, María, por estar presente en un nuevo directo de Mindalia. Y para empezar a adentrarnos acerca de espiritualidad lírica, este tema que les comentaba a toda la gente que estaba del otro lado, que no es tan conocido y que agradezco que lo traigas a este directo, te quiero preguntar para empezar, ¿qué es la espiritualidad lírica? Bueno, pues antes de nada, gracias por ofrecerme esta oportunidad y buenas noches, tardes o buenos días a todos los espectadores. Y bueno, pues para empezar, pues yo he querido traer este tema porque es mi última obra, el libro que acaba de salir, que se titula La espiritualidad lírica de Cayetano Arroyo. Y la espiritualidad lírica es una expresión acuñada por mí misma que la he querido poner como título y como una síntesis que defina toda la obra de Cayetano Arroyo. Es una obra muy extensa. Él tiene publicados 10 libros, porque en total 11, pero uno de ellos es de arte pictórico, ya que él era también un gran artista. Entonces, pues en esos 10 libros se van recopilando los grandes temas filosóficos, los grandes temas de espiritualidad, y de ahí ese título, porque el contenido es íntegramente espiritual, es un contenido trascendental y es un contenido muy filosófico. Su pensamiento está lleno de esa sabiduría, tiene ese vínculo con esa trascendencia. Con lo cual, espiritualidad es la palabra que define por antonomasia toda su obra. ¿Y por qué lírica? Porque no es una espiritualidad al uso de información o sabiduría que simplemente se queda ahí en esa información y en esos contenidos que, bueno, son muy importantes. Pero es que Cayetano Arroyo va más allá, porque lo hace de una forma bella, lo hace de una forma poética, lírica, de ahí ese calificativo. Él usa muchas metáforas, un lenguaje bellísimo, recrea unos paisajes preciosos para las explicaciones de sus conceptos. Y en ese lenguaje lleno de figuras literarias, ese lenguaje tan expresivo, pues en la palabra más que lo he visto, más acorde, pues es lírica. Entonces, espiritualidad lírica creo que define muy bien todo su pensamiento. Bien. Y antes de encontrarte con este autor, con Cayetano, como nos comentabas, ¿encontraste algún otro autor que hable de la espiritualidad lírica? O bueno, esta forma que vos la estableciste como espiritualidad lírica, o al encontrarte con este autor de alguna forma es como que te enamoraste de esto que él expone, estas metáforas que él usa. Bien, bueno, mi relación con los temas más trascendentales, bueno, me viene de formación porque yo he estudiado filosofía. Pero nunca había visto ese lenguaje tan lleno de literatura. Es verdad que, por ejemplo, en España tenemos el caso de María Zambrano con su razón poética, que es una filosofía muy profunda, llena también de ese matiz poético. Pero en el caso de Cayetano, él usa un lenguaje muy lírico y excesivamente bello y es totalmente literario también. Tiene un sello muy personal, es un lenguaje muy sui generis, con lo cual le da una identidad propia y es inconfundible. Él hace un lenguaje totalmente suyo, hace un género propio, con lo cual es un lenguaje totalmente distinto a todos los demás. Bien.
¿Y cómo nos podrías definir un poco adentrándonos en el libro y en todo lo que trata el verdadero sentido de la vida? Bien, el sentido de la vida es lo que Cayetano intenta trasladarnos. ¿Cuál es ese verdadero sentido de la vida? Porque muchas veces a lo largo de la historia y en nuestras sociedades también parece que hemos perdido el rumbo. Ahora, si nos fijamos en todo lo que tenemos alrededor, pues tenemos una sociedad totalmente caótica, una sociedad enferma, una sociedad donde todavía existe violencia, guerra, sangre. Entonces, bueno, esa cultura, esa sabiduría que nos han transmitido todos los grandes maestros, pues parece que la hemos olvidado. Y bueno, él es otro maestro más que intenta rescatar esa sabiduría, esa información, digamos, ¿no? Esas instrucciones para la vida. Entonces, él intenta otra vez encaminarnos al verdadero sentido de la vida. ¿Y cuál es ese sentido de la vida? Pues reconectarnos a nosotros mismos, porque estamos desconectados, no estamos conectados con nuestra propia esencia. Entonces él trata de que volvamos a nuestro redil, ¿no? A conectarnos con nuestra esencia, con nuestro corazón. Y bueno, esa sería la base de la felicidad, porque muchas veces la encontramos, o sea, la pretendemos encontrar fuera, pero la verdadera felicidad la tenemos que encontrar en nuestro interior, sabiendo estas informaciones de sabiduría, ¿no? Estos retazos de sabiduría y proyectándolo hacia ese caminar. Entonces, bueno, todas nuestras acciones tienen que estar impregnadas de amor. El propósito de la vida que cada uno tiene, pues lo tiene que saber, lo tiene que tener claro. Pero muchas veces vamos ciegos, dando tumbos por la vida y fracasamos. Y eso es perder el sentido de la vida. Con lo cual, él propone unas herramientas que yo he recopilado en mi obra para bueno, hacernos más fácil ese camino y tratar de encontrarlo. Yo no soy modelo de nada, yo estoy en mi camino también, luchando como todos, y bueno, pues ahí estamos. Pero lo importante es conocer y tener ese conocimiento de la sabiduría más auténtica, es decir, de la verdad, porque verdad no es las cosas físicas, la materia, las apariencias. Hay una verdad mucho más profunda que está cegada por tantas distracciones, por tanto cosas atractivas que nos pone la vida. Entonces, pues eso es lo que nos mantiene alejados de nuestra propia esencia y de nuestro el propio sentido de cada vida. Bien. ¿Y cuáles son entonces esas herramientas que podemos tener, que vos nos podés brindar para poder encontrar el verdadero sentido de nuestra vida? Como decías vos, cada uno tiene un verdadero sentido de la vida distinto de acuerdo a lo que vive, pero también cómo podemos darnos cuenta, cómo nos podemos dar cuenta de que hemos llegado a ese verdadero sentido de la vida y que no es una ilusión, que es como, ah, no, pero sigo como en un camino sin rumbo. ¿Cómo nos damos cuenta de que llegamos? Bueno, primero resulta que en la vida ya nos damos cuenta que existen problemas, existen muchos obstáculos y existe sufrimiento. Una vez que tocamos fondo, sufrimos demasiado, pues nos damos cuenta de que algo más tiene que haber. Ahí es como mucha gente se da cuenta, hay como un zarandeo de que tiene que haber algo más. Entonces ahí empieza a indagar. Y eso se llama el despertar. Hay un capítulo entero dedicado al despertar porque en la propia obra de Cayetano él lo lanza muchas veces a lo largo de muchos cuentos, de historias. Y entonces en esa recopilación del despertar es lo que yo he traído aquí en este capítulo de mi obra, ¿no? Y es un despertar de conciencia, es abrir los ojos a una mirada nueva, una mirada renovada, ver la vida con otro ojo y ir más allá, llevar esa mirada no solo a lo tangible, a lo que las cosas nos manifiestan, a las apariencias, sino que detrás de todo hay una gran verdad y esa es la que está velada, esa es la que está velada por nuestros propios sentidos, con lo cual tenemos que ir más allá. Y la primera herramienta es el despertar. ¿Cómo despertamos? Bueno, pues ya lo he dicho antes, a través del sufrimiento, casi seguro que ahí tocamos fondo y empezamos a replantearnos todo. También, pues bueno, con otras herramientas como la soledad, el silencio, la meditación, son herramientas muy útiles y muy aconsejables también por este gran maestro y como todos los sabios de la historia para esa reconexión con nuestra propia esencia, con nuestro espíritu, con nuestro verdadero ser.
Así que eso es lo fundamental. Primero, volver hacia nosotros mismos, porque estamos demasiado dispersos en distracciones de la vida diaria, medios de comunicación, redes sociales, modas, consumismo, materialismo, logros. Entonces estamos muy distraídos y hemos olvidado esa parte espiritual. Ha caído en el abismo y en una balanza que tendría que estar todo equilibrado porque, bueno, las nuevas tecnologías y todos los avances y todo el progreso es fruto de la evolución de la humanidad, pero en detrimento de la espiritualidad, pues no es el resultado. Con lo cual, habría que equilibrar esa balanza y volver a reconectarnos y a trabajar esa parte interior que es tan importante. Bien. Y vos nos nombrabas esto de este sufrimiento al cual debemos llegar, en el cual nos damos cuenta, tocamos fondo y podemos darnos cuenta de esto que nos está pasando. ¿Existen o nos podrías determinar algunas causas o factores o señales a las cuales tenemos que ser conscientes para poder llegar a ese sufrimiento? Me refiero, en esta velocidad en la que vivimos diariamente, muchas veces no nos damos cuenta, luego llegamos a ese sufrimiento, pero tienen que pasar muchas cosas para llegar a tocar fondo y a ese sufrimiento. ¿Puede que exista como factores o causas o señales de darnos cuenta antes de llegar y tocar fondo? Bueno, eso depende ya de cada persona, depende del nivel evolutivo de cada persona. Hay personas bueno, no les hace falta tanto tocar fondo para darse cuenta de que más allá existe una trascendencia y una verdad bueno, pues tiene un fondo de verdad absoluta, ¿no? Es la realidad tal cual. Pero otras personas, pues bueno, necesitan de vivir más experiencias, recorrer todavía más camino para darse cuenta de eso. En la sociedad en que vivimos hay todavía mucha gente bastante ciega a esa verdad, a esa trascendencia. Reina el escepticismo, el materialismo, la ignorancia, la arrogancia. Entonces, bueno, pues es verdad que mucha gente pues estamos mucho más cómodos en nuestra zona de comodidad, ¿no? Estamos ahí más refugiados en el materialismo, en la racionalidad, en el dogmatismo, en la cultura, en las tradiciones, en lo que nos han dicho, nos lo han dado todo hecho, entonces nosotros nada más que tenemos que acomodarnos a eso. Pero ese es el camino fácil. Una persona que esté más evolucionada espiritualmente, pues necesita de algo más. Ve que eso no es suficiente, que ahí no se responden a todos los interrogantes de la vida, con lo cual sigue indagando. Y sigue indagando hasta que va despertando poco a poco, que eso no es un acto de un día, una chispa que te ilumina un día, o sí, pero lo normal es que se vaya un recorrido y que vaya evolucionando el propio espíritu, la propia persona, la propia alma. Perfecto. ¿Y ahora qué nos podrías decir o qué nos podrías describir de estos distintos temas que nos atraviesan y que nos afectan y que nos preocupan a todos los miembros de la sociedad, como el amor, la salud, la enfermedad, la naturaleza? Pues mira, lo primero que la obra de cualquier maestro espiritual, y en este caso de Cayetano Arroyo, pues es un gran impacto. Es un zarandeo para la tradición, para la cultura y en definitiva el compendio que yo he hecho de su obra, mi libro en sí, pues va a ser también un poco una revolución. ¿Por qué? Porque va a cuestionar todas esas enseñanzas que nos han dado las tradiciones, la cultura, la educación. Lo va a poner en tela de juicio y los va a cuestionar, porque bueno, habla de Dios. Uno de los temas principales es Dios, pero es un Dios diferente al que nos han enseñado, un Dios libre, un Dios amoroso, un Dios como una fuerza unificadora de todos los seres y por todos los seres, un Dios cuya esencia está en cada uno de nosotros y somos nosotros los que lo manifestamos. Él se expresa a través de cada uno de nosotros, en cada uno de los niveles de conciencia en cada persona. Con lo cual es un Dios totalmente distinto. Está por encima de la religión, de los credos, de los ritos, de las creencias. Es un Dios totalmente diferente.
con lo cual eso va a ser un impacto también en las tradiciones. Pero bueno, es la verdad que hay detrás de estas enseñanzas de sabiduría de estos grandes maestros. Otro de los temas, pues por ejemplo, la vida y la muerte, es otro de los grandes temas de la obra de Cayetano que yo trato en otro de los capítulos. La vida, la verdadera vida, no es esta, según el maestro. La verdadera vida es la que hay detrás. Es decir, cuando morimos, abrimos nuestra alma, entra a esa nueva vida, a esa vida verdadera. Y esta vida, pues, es de enseñanza, ¿no? Es un camino de enseñanza. Aquí estamos para aprender. Él dice una metáfora muy bonita que es la escuela planetaria. Nosotros estamos en este planeta para aprender, es como una escuela que vamos aprendiendo contenido y pasando de cursos, y cuando hemos cumplido nuestra misión pasamos a la verdadera vida a través de la muerte. Entonces el sentido de la muerte cobra otra óptica totalmente diferente al que tenemos normalmente en la tradición, como es una pérdida, es tristeza, es un desgarro, que bueno que lo es en sí cuando tú estás al lado de un ser querido, ¿no? Pero hay que comprender, y eso es una luz de esperanza muy grande, es saber que ese alma va a continuar su camino de evolución. Y lo cuenta también Cayetano a través de historias. Yo también intercalo historias inventadas por mí en el libro, cuyo protagonista es precisamente Cayetano, y nos habla de estos temas con un lenguaje más ameno y con unos ejemplos bastante significativos para la comprensión. Entonces, bueno, pues ese tema de la muerte, pues como digo, es una revolución dentro de la concepción que tenemos en nuestra cultura. Y con ello también el sentido del sufrimiento, de la enfermedad, que nada es por casualidad. Todo va a estar atado a un plan para evolucionar. No existe la mala suerte, que mala suerte he tenido porque me ha tocado tal enfermedad. Eso no existe, la mala suerte no existe, ni la buena suerte. Todo es necesario y perfecto para nuestra evolución. Con lo cual, lo que llegue, lo que nos llegue, hay que aceptarlo porque tenemos que pensar que es para nuestra propia evolución, lo necesitamos para nuestro crecimiento y para nuestro desarrollo personal. También otro de los grandes temas del maestro Cayetano, que también, repito, lo recojo en mi libro, es la naturaleza. La naturaleza es uno de los pilares de su obra. Y ya no solo la naturaleza como contenido, sino que ilustra con los temas de la naturaleza cada uno de los demás pensamientos, ¿no? de sus ideas, de su filosofía. Todo lo va encuadrando en historias donde se describen paisajes bucólicos, unas metáforas preciosas en torno a la naturaleza, personifica los elementos de la naturaleza, el sol, la luna, la lluvia, el agua, los árboles. Entonces, pues bueno, es muy bonito de leer. De hecho, vuelvo al principio, espiritualidad lírica por ese lenguaje. Y sobre todo eso, él echa mano de la naturaleza para esas descripciones tan bellas. Y bueno, la naturaleza es tratada como un ser al que tenemos que respetar. Quizá la palabra que sea la clave en la relación del hombre con la naturaleza sería el respeto. A la naturaleza la hemos dejado de respetar y nos hemos creído que somos los amos de ella en vez de los inquilinos. La Madre Tierra nos ha dado todo para poder vivir y desarrollar nuestra vida. Nos ha dado el aire, el agua, los alimentos. Gracias a ella podemos vivir y desarrollarnos en su seno. En cambio nosotros la estamos maltratando. Y bueno, pues eso es uno de los pilares que hacen una llamada de atención Cayetano constantemente. Y yo lo traduzco aquí también en muchas historias y lo recopilo en mucha información que él da. Él personifica muchos elementos, como he dicho antes, y cada uno de ellos tienen un alma, tiene un sentido, tienen un sentimiento y tienen algo que decirnos. La naturaleza él la acoge como una maestra, es la maestra de vida, y gracias a ella no solamente tenemos que estar agradecidos por lo que nos aporta y por la vida que nos da, sino porque a través de ella podemos aprender mucho. Por ejemplo, podemos aprender la paciencia. ¿Y en qué? Pues muchos elementos. Por ejemplo, en el río, cómo con toda la paciencia va rodando los cantos y al final de mucho tiempo, de mucho rodar el agua, quedan redondeados.
a través de, por ejemplo, de los árboles, cómo esa paciencia desde una semilla va creciendo hasta que producen fruto y se maduran y lo podemos comer. Entonces la paciencia está reflejada en la naturaleza, al igual que otras muchas virtudes, muchísimas virtudes. De ellas hago un desglose de cada una a lo largo de toda la obra en relación con la naturaleza. Bien, me encanta, genial, María. Y aplicado a esto que me decías, mientras te iba escuchando, que decías que la naturaleza es sabia y que es una maestra, se me vino lo que pasa actualmente de toda la naturaleza tiene un proceso de crecimiento y de desarrollo, y el humano es el que acelera el proceso colocando químicos, colocando máquinas, lo que sea que se considere, y acelera, y por eso vienen un montón de problemas de salud muchas veces, porque tiene que ver con eso. O sea, la naturaleza no es la que nos hace daño, nosotros somos los que al acelerar ese proceso nos estamos dañando porque no estamos respetando el tiempo que tiene y queremos ir más rápido. Y la propia naturaleza es sabia, o sea, tiene su tiempo y no es necesario que la aceleremos. Entonces, eso me parece Totalmente. como... Totalmente, mira, si me permites, te voy a contar una pequeña historia que él lo ejemplifica, lo que has dicho, lo ejemplifica muy bien en una historia que tiene su diálogo con Abulbeca y que es su primer libro y su obra más conocida, y es una historia muy preciosa donde un nogal está personificado, hace la función de un humano, no habla. Hay un hombre que lo está apaleando para que las nueces caigan y pueda comer. Y el nogal le dice, pero ¿por qué me apalea? ¿No ves que las nueces todavía no están maduras? Eso va a hacer que a mí me va a hacer daño y también que a ti te haga daño en el estómago, porque todavía mi fruto no está preparado para que tu estómago lo pueda digerir. Con lo cual, es lo que has dicho, ese querer acelerar a toda costa a través de químicos, a través de hormonas, a través de... Ahí lo ejemplifica muy bien. Hay que tener ese respeto. Por eso he dicho antes que la palabra respeto es quizás la que englobe de una forma más contundente esa relación del hombre con la naturaleza de cara a este autor. Totalmente, María. Y ahora te quiero preguntar, ¿qué significó en tu vida la obra de Cayetano con todo esto que él explica, especifica, desarrolla? ¿Qué significó en tu vida personal? Porque creo que vos todo lo que leíste lo fuiste aplicando también a todo lo que te iba pasando en tu vida. Sí, bueno, a mí es que desde el principio me llamó mucho la atención, me decía mucho la obra de Cayetano, me resonaba mucho. Entonces, bueno, yo me leía sus libros, llegué a tener, tengo toda su obra, la he estudiado a fondo, pero desde el principio, una obra que lees, y eso va para todo el público, para cualquiera, cualquier cosa, cualquier texto que leas de él, nunca va a tener la misma interpretación. Si lo lees un día, si lo lees otro, si lo lees en 2 años, porque guarda tanta profundidad y es tan rica esa obra que bueno, tiene eso es una obra de arte, el calificativo de que sea una obra de arte. Con lo cual, es una obra muy enriquecedora y a mí me ha servido porque, bueno, en conexión con la filosofía, con mi formación filosófica, he visto que es un pensamiento que va mucho más allá y bueno, los grandes filósofos, pues bueno, para mí son maestros también, ¿no? Porque bueno, ahí a partir de ahí ha girado mi formación, mi vida, mi cultura. Pero Cayetano es algo diferente, porque él no solamente guarda ese pensamiento con respecto a la cultura, a la tradición, sino que sirve también para impulsar la propia vida, para el crecimiento y el desarrollo personal. Y esas aportaciones tan ricas nunca las había encontrado en nadie. Es un maestro bastante olvidado. De hecho, yo una las motivaciones que tuve al escribir sobre él fue eso, que sus enseñanzas no se perdieran. A él tiene a día de hoy muchos libros descatalogados y es una pena, porque una enseñanza muy rica, muy válida y yo creo que puede servir a mucha gente. También porque él en primera persona escribe un libro acerca de la enfermedad que él pasó también y le podría servir también a mucha gente. Con lo cual es una pena que eso se pierda por la huella del tiempo. Ya hace décadas que él murió y bueno, pues eso las futuras generaciones pues no lo van a conocer. Con lo cual yo me he visto un poco en la tesitura
como obligación, ¿no? de tener que hacerlo. Primero porque él nació en Ronda, igual que yo. Somos paisanos. Yo nunca lo llegué a conocer personalmente, aunque vivimos algunos años coetáneos en el tiempo. Yo era una niña, pero bueno, lo podía, pero no, nunca llegué a conocerlo, cosa que me hubiera encantado y hablar con él. Y bueno, y por otro lado, porque en su diálogo con la Beca, remito otra vez a esa obra que es espectacular, pues él tiene un fragmento que, si me permiten, lo voy a leer, porque ahí se resume la justificación de por qué yo lo he seguido, por qué me he visto yo en esa obligación, digamos, ¿no? Y dice: entonces mis palabras habrán florecido en vosotros y aparecerán ramilletes de nuevas palabras que despertarán nuevos corazones. Es decir, sus palabras él ha sembrado y nosotros vamos a recoger. Dice: vendrán nuevas bocas por las que hable mi espíritu y otras manos que la materialicen en el papel del tiempo. Es decir, se comentará su obra, pero habrá posteriormente quien la reescriba, la reinterprete y la mantenga viva, que es mi objetivo, mantenerla viva, porque de ningún modo merece que se pierda. Totalmente, María. Y me encanta que hayas tenido ese compromiso y que hayas sentido de alguna forma esa obligación de decir, tengo que hacer que estas obras sigan estando. Porque pensar que como Cayetano hay muchos autores que tienen cosas tan interesantes, tan ricas, tan lindas, y que son desaprovechadas o son perdidas en el tiempo, como nos decías, y no se vuelven a leer o muy poca gente lo tiene. Entonces me parece muy gratificante y muy lindo que estés teniendo como ese acto de decir, yo me comprometo a que siga estando la obra de Cayetano en boca de todos y ahora en boca de todos los que estamos acá en Mindalia presentes. Y ahora por último me gustaría preguntarte, ¿en qué momento de tu vida llegó la espiritualidad lírica? ¿Cuándo llegó? Y también, bueno, en conjunto la espiritualidad lírica, conjunto también, ¿en qué momento de tu vida llegó Cayetano? Pues llegó, pues no sé, no sé decirte el tiempo exacto, porque Cayetano Arroyo ha resonado siempre en mi ciudad, porque también era un artista pictórico y bueno, su obra pues también tiene una repercusión bastante importante, es muy buen artista. Incluso su obra pictórica está muy relacionada con su obra literaria o filosófica, porque sus dibujos guardan el mismo simbolismo, las mismas metáforas que usa con sus palabras. Entonces es todo muy paralelo. A mi vida yo creo que llevo siendo niña y desde entonces pues yo he seguido la obra, pero fue cuando el confinamiento, cuando yo me adentré de lleno a analizarla y a subrayarla y a estudiarla, y a partir de ahí ya yo ya tenía decidido de hace tiempo que yo tenía que hacer una obra sobre Cayetano Arroyo, pero ese año fue el detonante. 2020 fue el detonante donde ya me puse manos a la obra y ya empecé a escribir. Genial, María. Bueno, antes de que pasemos con alguna de las preguntas de la gente, quiero, de paso adelantando una de las preguntas de la gente de Silvia Hernández, que consulta cómo se llama el libro. Quiero que les cuentes a todos los que están presentes aquí en este directo de Mindalia y también para quienes los vean en diferido, por supuesto, acerca de tu libro, de esta obra donde das a conocer, donde reproducís, donde tomás todo esto que habla Cayetano para que toda la gente que está presente y bueno, como decía, también toda la gente que vea el directo en diferido pueda aprovechar de tu libro y pueda leerlo y enriquecerse con toda la información que tiene. Pues bueno, el libro se llama La espiritualidad lírica de Cayetano Arroyo. Está escrito por mí y lo podemos encontrar en Amazon, por ahí abajo estará el enlace, me imagino. Y bueno, es la obra, yo he seguido en todo momento, como vengo diciendo a lo largo de la entrevista, a Cayetano Arroyo, lo he seguido en todos los grandes contenidos de su pensamiento y en todas las formas que él utiliza, el estilo, lo he seguido en todo. Pero también he querido un poco descifrar ese pensamiento, esas palabras que muchas veces no llegan a entenderse, no llegan a ser claras. Por ejemplo, una de sus últimas obras, una obra póstuma que se titula Nosotros, él habla de otros seres, esa obra es muy difícil de entender y porque él, bueno, tenía un nivel de conciencia mucho más elevado que el resto de los mortales, ¿verdad? Entonces, bueno, él habla de unas cosas
ya mucho más profundas que son difíciles de entender. Pero la mayor parte de su obra he querido trasladarla a nuestros días, a nuestro mundo, a nuestra vida. Y lo trato con un lenguaje más sencillo, un lenguaje más entendible, más asequible al gran público. Porque no es una obra directamente filosófica para especialistas, no, de ningún modo. Lo he intentado traer al gran público, pensando también en las generaciones que vienen, ¿no? En las nuevas generaciones. Con lo cual, pues bueno, creo que va a resultar, con lo que he dicho antes, con las historias que se acompañan. Y también la obra, el transcurso de la obra no solamente es presentar contenidos, sino que también hago como un diálogo conmigo misma acerca de ese escepticismo que seguramente se va a preguntar la gente, porque él habla de unas cosas muy profundas, muy trascendentales, hace unos planteamientos bastante espirituales, ¿no? Valga la redundancia. Y bueno, y una persona normal seguramente que le diría, bueno, ¿y esto por qué? Bueno, ¿y esto qué tiene que ver con nuestros días? Entonces, esa serie de preguntas a lo largo del texto se van preguntando por mí misma, porque es un diálogo conmigo misma. Y yo creo que eso va a resultar muy clarificador, que es el objetivo de la obra. Tener herramientas para el crecimiento personal, clarificar nuestras vidas y ponernos en marcha porque, bueno, hace falta hacer del mundo un lugar más hermoso del que tenemos. Totalmente, María. Y te agradezco nuevamente por esta obra, por toda la información que nos venís brindando y que nos venís ofreciendo en este directo que me parece muy increíble y muy gratificante. Muchas gracias. Y ahí, como dice en la plaquita que acabo de poner, y como también lo adelanta María, en la descripción del video está toda la información acerca de María y también el enlace para que puedan acceder al libro con toda la información. Cualquier cosa también están ahí sus redes y toda su información para que puedan acceder y puedan tener más contacto directo con María por si tienen alguna duda, alguna consulta al respecto. Ahora vamos a empezar con algunas de las dudas y consultas y preguntas que tiene la gente para María. En Perfecto. primer lugar, Manuela Medina te pregunta desde YouTube si la espiritualidad lírica tiene que ver con la lectura. ¿Con la lectura en qué sentido? Un libro, yo soy partidaria, a ver, no sé si le voy a contestar a la pregunta. Yo soy partidaria de que al leer se interioriza todo más, con lo cual la herramienta más poderosa para esa formación, para tener acceso a ese conocimiento, es a partir de la lectura. Con lo cual, a raíz de historietas, de cuentos, yo también he querido forjar asentar ese conocimiento. Y bueno, es a través de la lectura donde nos llega toda esa información. No sé si le respondo bien. Bien. Cualquier cosita, si no, Manuela, por supuesto, y para todos los que Eso, tengan dudas y consultas, el chat siempre está abierto que para que repite. consulten y que pregunten todo lo que deseen y lo que consideren. Ahora vamos a ir con otra pregunta, en este caso de María desde Venezuela, que te pregunta si además de la espiritualidad lírica, si has tenido alguna otra curiosidad o alguna otra inquietud que tenga que ver con la espiritualidad lírica o que tenga que ver con el mundo espiritual. Claro, sí, 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 sí. Porque una vez que te metes por ese camino, pues es muy difícil dar marcha atrás, volver. Tienes que seguir indagando y bueno, aparte de Cayetano, yo pues intento estar siempre al día y he retomado obras de los grandes maestros espirituales eh, actuales y de otros tiempos, ¿no? Para empezar, las enseñanzas de Jesús de Nazaret, ese es el gran maestro. Incluso el propio Cayetano sigue a Jesús de Nazaret. No en balde, en muchos de sus capítulos, de las obras, de los textos que tiene, pues hace como un alter ego de Jesús de Nazaret. Muchos de referencias bíblicas, muchísimas analogías con su vida, con su obra. Entonces, para él también fue un maestro. Ese es el maestro de los maestros. Y luego, pues, muchísimo, pues, Gerardo Merlin, Eckhart Tolle, no sé, de muchas épocas y sí, porque todos tienen que aportarnos algo, todos. Y bueno, son puertas que no debemos cerrar. Tenemos que estar abiertos a ese conocimiento, porque la ignorancia, como he dicho antes, es el peor de los enemigos.
Así que hay que conocer a fondo y más esta parte que nunca nadie nos ha enseñado. Esto se debería enseñar en los colegios, en las universidades, en la cultura propia, pero no sé por qué se ha ido velando este conocimiento tan rico y tan importante para desarrollar la vida. Así que bueno, ponemos aquí toda esta información y bueno, intentando rescatar esa sabiduría ancestral. Realmente. Y ahí a colación te hago una consulta desde mi lado, con esto de que decías que, si bien lo manifestaste de que no sabías por qué no se da a conocer en las escuelas o en los colegios, ¿crees que de alguna forma, si te pones a analizar y a ver el por qué no se da este contenido en estos espacios académicos o institucionales, si se podría decir, ¿crees que tiene que ver con algo más social o más con una inquietud por fuera y que la escuela y los colegios están como quedando quizás atrasados como en otros temas, pero por ejemplo en el lado espiritual, quizás tiene que ver con algo por ese lado? O si te pones a analizar, todavía seguís como en esa incertidumbre de que no podés encontrar ese porqué. Bueno, yo creo que razones hay muchas, pero históricamente nos viene de que le hemos dado muchísimo peso a los conocimientos racionales, a la ciencia, a la tecnología. Hemos confiado ciegamente. Y no digo que esté mal, porque está bien, porque es fruto de una evolución, pero en detrimento de la espiritualidad. Deberíamos llevar un equilibrio, una ambivalencia entre ambas vertientes. Entonces, pues yo creo que la clave está ahí. Hemos confiado demasiado en la racionalidad, en la lógica, en lo palpable, en lo comprobable, y hemos dejado atrás esa intuición, esa parte trascendental, esa chispa, ¿no? Bueno, que el alma humana alcanza mucho más de lo que solamente es tangible, pero como no se ve, las corrientes racionalistas, empiristas, que tienen lugar a lo largo del siglo XVII, XVIII. Entonces, eso ya nos ha ido cerrando esas puertas y ciegamente hemos encauzado nuestro devenir cultural en eso. Y yo creo que ese es el principal motivo. Habrá otros, seguro que hay otros, pero ahí no nos vamos a meter. Buenísimo. Ahora vamos con otra consulta, en este caso de María Cristina desde YouTube, que te agradece profundamente y te habla desde la frontera de Colombia y Ecuador. Dice, Teresa de Jesús y Sor Juana Inés de la Cruz me han inspirado en cómo canalizar en poesía y desarrollar ese don espiritual. Bueno, Sí. son místicas y bueno, toda la mística pues lleva esa parte también. En la tradición mística, por ejemplo aquí en España, ¿no? Santa Teresa, San Juan de la Cruz, es valiosísima y ellos tuvieron esas experiencias trascendentales. Eso ha quedado relegado solamente al terreno bien de la literatura, que bueno, no solamente literatura, es mucho más rico, o bien de la religión, en el ámbito de la religión. Y no se le ha dado esa parte de espiritualidad que esa obra conlleva. Son muy pocos los autores que han tratado por ejemplo, a San Juan de la Cruz, a Santa Teresa en este caso, de esa forma, ¿no? De esa forma más libre, un pensamiento mucho más libre, un pensamiento mucho más eh, eh, fuera del ámbito de la religión, ¿no? Entonces, pues bueno, se ha quedado ahí un poco anclado, enraizado en ese ámbito y no se le ha dado la importancia que debería. Pero realmente es una poesía muy inspiradora. Y si se lee con ojos renovados, como decía antes, si se lee desde ese despertar, pues nos van a inspirar muchas cosas y vamos a crecer también con ellas. Como ya digo, no son excluyentes, es decir, todas las herramientas, todas las aportaciones que los grandes maestros espirituales van a aportar a lo largo de la historia, pues son herramientas. A uno le resonarán más que a otro. Por ejemplo, en el caso de Cayetano a mí me resonó mucho y por eso me decidí por él. Pero cualquier cosa que nos ayude a dar ese salto, a estar plenamente despierto y a darnos cuenta de que, bueno, esto es totalmente un teatro, ¿no? Es un teatro de sombra, que detrás hay algo más, pues es totalmente válido. Y como digo, son autoras de mucho renombre y muy inspiradoras, igualmente. Buenísimo.
Ahí ya te agradecen profundamente. Laura González desde Colombia dice, bueno, muchas gracias por compartir tu experiencia. Silvia Hernández también te agradece mucho por la información. Así que también desde aquí, desde Mindalia, te agradecemos por toda esta información que nos has traído, por compartirla, por tu tiempo, que es súper importante y súper gratificante que nos estés compartiendo todo esto. Así que muchas gracias, María. Y antes de ir finalizando con el directo, te quiero pasar una última pregunta, en este caso de Cristina, desde Colombia. Dice, ¿crees que en algún momento toda esta velocidad en la que vivimos cederá o que es necesaria? Yo pienso que es necesaria, porque sin ella, pues seguramente seguiríamos dormidos o seguiríamos anestesiados y eso nunca tendría fin. Con lo cual, de vez en cuando es necesario algo que nos haga despertar y en este caso, pues algo de sufrimiento, de tocar fondo, como comentábamos antes. Y las cosas negativas sí que son necesarias, porque no hay una forma más eficaz de que despertemos. Entonces, bueno, el camino que lleva la sociedad, pues no es el mejor de lo posible, como sabemos, pero ahí yo creo que es necesario, todo es necesario. Lo mismo que dentro de un camino, de una vida propia, aparecen obstáculos y bueno, lo achacamos pues a muchos factores, entre ellos, como he dicho antes, la mala suerte, eso es siempre lo más recurrente. No, son necesarios. Pues lo mismo todas las desgracias, las catástrofes, ya sean naturales, o sea, todo va a resultar necesario en nuestro camino, ya sea individual o ya sea como humanidad. Es difícil, es un camino duro y está siendo un camino duro. La sociedad ahora mismo pues está un poco desquiciada y bueno, pero yo creo que es necesario. Yo creo que es necesario, a ver si aprendemos, empezamos a despertar y la finalidad es eso, de crear un mundo mejor, de crear un mundo más habitable y más hermoso, donde se eleve un poco más la vibración, porque solamente hay que salir a la calle y ver el estado de vibración que lleva la mayoría de las personas en el coche, la gente se enfada mucho, o no sé, nadie, muy poca gente da las gracias, sonríe. Entonces, bueno, tenemos que empezar eso, a elevar un poquito más el nivel de vibración y tenemos que empezar a construir entre todos una sociedad más acorde con todo el camino que ya llevamos recorrido, que parece que no hemos aprendido nada a lo largo de toda la historia. Totalmente, María, es así, realmente, así que bueno, ojalá podamos elevar más esa vibración y haya un cambio y una mejor vibración en la sociedad porque es realmente así. Y para crear, como decías vos, para poder crear un mundo mejor y un mundo más vivible, porque si no nos terminamos afectando quienes estamos dentro del mundo espiritual y estamos trabajando, nos terminamos afectando de esa mala vibración del resto. Entonces también pido por lo mismo y agradecerte profundamente nuevamente por toda la información que nos has traído, María. Es un placer tenerte aquí en Mindalia, que nos hayas traído toda esta información, como te decía, también por tu tiempo, que es súper valioso. Y ahora, antes de despedirnos, quiero que les recuerdes a todos los que están presentes el nombre de tu libro. Recuerden que en la descripción está el enlace de Amazon, están también sus redes sociales para que puedan contactarla, pero para que les recuerdes acerca de tu libro y también para que te despidas y saludes a toda la gente que ha estado presente del otro lado. Bueno, pues el libro La espiritualidad lírica de Cayetano Arroyo está publicado en Amazon, escrito por mí. Y bueno, acaba de salir, es reciente, lleva unos días. Y bueno, yo invito a todos a que disfrutéis lo mismo que yo he disfrutado cuando lo he estado elaborando, porque de verdad es una gozada todas las enseñanzas de este gran maestro. Y yo creo que el libro pues, está escrito de una forma muy amena, muy bonita también. Yo lo he hecho con el corazón y creo que es una de mis mejores obras. Y bueno, pues también yo quiero agradecer a Mindalia toda la oportunidad que me ha ofrecido con esto, porque para mí es un honor, es un lujo, y a todos los espectadores, por supuesto. Y nada, para cualquier cosa, pues el enlace y estamos en comunicación. Cualquier duda que tenga, pues puedo resolverla o aquí estoy. Así que de verdad, muchísimas gracias. Y ha sido un verdadero placer poder participar esta noche con Mindalia. Buenísimo, María. El placer ha sido nuestro de haberte tenido aquí
en nuestro canal, en esta casa, en este hogar que es para nosotros, porque es un placer recibir a cada especialista y no fue la excepción en este caso porque fue un honor increíble haberte tenido, María. Muchas gracias. Gracias también a todos los que han estado del otro lado presentes. Es un placer tenerlos siempre. Me gusta recalcar este cariño y este calor que realmente se siente del otro lado en cada comentario, en cada palabra, en cada cosita que ponen. Gracias, porque es un placer tenerlos allí participando. Como siempre destaco, de la forma que cada uno lo considere y lo crea necesario. Así que muchas gracias. Y antes de despedirnos les quiero recordar, como siempre, que Mindalia.com es una organización sin ánimo de lucro, así que te invito, como te decía hace un rato, a que colabores de la forma que lo consideres, que lo creas necesario, y si lo consideras, por supuesto, con un me gusta en todo el contenido que tenemos, en todos los videos en diferido, que tenemos muchos videos en todos nuestros canales, en Instagram, YouTube, Facebook, VK, Vimeo, Twitch, todas las plataformas en las que estamos, que es un placer estar en todos esos lados para poder hacerles llegar toda esta información que los especialistas quieren hacerles llegar y que es súper importante y necesaria en este despertar espiritual en el cual nos encontramos. También te invito a que compartas todo este contenido, que dejes un comentario de energía positiva debajo, que te suscribas a nuestro canal, o también te invito, si lo deseas claramente, como te lo decía hace un rato, a que realices una donación en cualquier momento ingresando a www.mindaliatelevisión.com. Así, de esta forma, con todos estos condimentos, con cada granito de arena que cada uno pueda aportar y quiera aportar, hacemos que toda esta información llegue a muchas más personas y disfrutemos de muchos más directos y especialistas como María de la Paz Tenorio, que la tuvimos en este directo y en el día de hoy. Gracias, María, por haber estado. Te mando un saludo a la distancia. Gracias a todos y los esperamos en un próximo directo de Mindalia.